Este es el cono. No sé si se logra observar ahí el cono. Hay un cono, ¿no? Y aquí hay hay un plano o un determinado ángulo. Vamos a suponer que es paralelo al plano YZ. Hacemos un corte y vamos a tener la hipérbola, ¿no? Se va a formar la hipérbola. Ahora, eso de forma intuitiva, ¿no? Gráfica también. Pero ¿cómo sería en forma analítica? Al igual que la parábola y la elipse, la hipérbola se construye a partir de focos. Tomamos un par de focos, tomamos un punto exterior, luego distancias y hacemos una diferencia de distancias. Esa diferencia de distancias hacia un par de puntos fijos, que se les va a llamar focos, esa diferencia de distancias debe ser una constante, el cual le vamos a poner 2A. De constante 2A. Bueno, y la constante 2A va a ser la distancia entre los vértices. Entonces, más o menos va a ser algo así, ¿eh? Aquí tenemos el plano. Acá ya. Plano XY. Y pues vamos a tener un par de curvas. Aparentan ser un par de parábolas, ¿ya? Pero no son parábolas. Tienen casi la forma de un par de parábolas, ¿no? Algo por ahí, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a tener un centro. Un eje focal. Por ahí debe ser, ¿ya? Un eje focal, o sea, aquel que pasa por los focos. Acá le vamos a llamar foco 1 y foco 2. Foco 1 y foco 2. Vamos a tener vértices, vértice 1 y vértice 2. La distancia entre los vértices va a ser 2A. Cuando yo tomo un punto, que no sea ninguno de estos, y un par de puntos fijos, F1 y F2, tomamos distancia hacia los focos. La diferencia de distancias, aquí hay una distancia 1 y una distancia 2. La diferencia de distancias debe ser igual a la distancia entre los vértices, que es 2A.
Entonces, particularmente para el vértice 1, la distancia hacia el otro punto, V2, es 2A, y la distancia hacia su mismo punto es 0, ¿no? La diferencia es 2A. Entonces, la distancia entre, a ver, vamos a ponerle, ¿no? Distancia 1, distancia 2. Entonces, la distancia, diferencia de distancias, debe ser una constante 2A. Para garantizar de que la distancia sea positiva, pues le ponemos el valor absoluto. Valor absoluto igual a 2A. Diferencia de distancias es 2A. La distancia entre los focos va a ser 2C. Este es el punto centro, ¿ya? Centro. La distancia entre los focos es 2C. O sea que la distancia del centro al foco 2, C. Y distancia del centro al foco 1, C también. La distancia va a ser 2C. A ver aquí. Esto va a ser C y C. La distancia entre los vértices va a ser 2A. Por lo tanto, aquí es A y aquí también A. Por aquí vamos a tener unas asíntotas. Ya en otro curso, en matemática 1, por ejemplo, se habla de asíntotas. Ya, estas asíntotas pasan por el centro. Por aquí tenemos perpendiculares, o podría decir, sí, pues perpendiculares al eje focal que pasan por el vértice. Las perpendiculares ya, que pasan por el vértice 1 y vértice 2. Cuando nosotros unimos por aquí hay una distancia del centro hacia la recta que pasa por la intersección de esos puntos. Como un cuadradito que se genera, un rectángulo que se genera ahí, ¿no? Si nosotros tomáramos, construimos aquí un triángulo rectángulo, y aquí le ponemos distancia B, entonces se llega a demostrar que C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Voy a ponerle aquí. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Se llega a demostrar mediante el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿quién es B? Es la distancia desde el centro hacia la recta paralela al eje focal y que pasa por la intersección de las asíntotas y las rectas perpendiculares al eje focal que pasan por el vértice. Como no soy buen dibujante, les voy a colocar acá un dibujo, ¿ya? Esto les va a dar una idea también. De los elementos de la hipérbola. Está mejor, ¿no? Aquí tenemos una paralela al eje Y, ¿no? En todo caso, una perpendicular al eje focal.
Tenemos las asíntotas, estas líneas punteadas, son asíntotas que pasan por el centro. Entonces, tenemos estos puntos de intersección que están formando un rectángulo, ¿no? La distancia del centro hacia, o en todo caso la mitad del rectángulo, del largo del rectángulo, es igual a b. Y se llega a demostrar que b al cuadrado, que c al cuadrado, perdón, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este eje se llama eje imaginario, tiene longitud 2b. Y este otro eje se llama eje transverso o eje transversal, que tiene longitud 2a. Vemos dos rectas perpendiculares al eje focal que están mirando a los vértices. Esas rectas son llamadas rectas directriz o las directrices de la hipérbola. Se llega a demostrar que la distancia entre el vértice y una de las rectas directrices es igual a al cuadrado sobre c. Entonces tenemos la distancia voy a poner aquí ya. La distancia del vértice, de uno de los vértices hacia la recta directriz, es a al cuadrado sobre c. El lado recto, esto que está aquí, L'R' o LR, el lado recto es 2b al cuadrado sobre a. Así como para la elipse, ¿no? Y la parábola. Sería 2b al cuadrado sobre a. También tenemos la excentricidad c sobre a. Excentricidad c sobre a. Si tomamos este punto como centro de la hipérbola y le colocamos coordenadas HK, vamos a poder determinar las coordenadas de los vértices, de los focos, las ecuaciones de la recta directriz, ¿de acuerdo? Inclusive podemos determinar las ecuaciones de las asíntotas, la ecuación del eje imaginario, del eje transverso, ¿no? Esta sería la ecuación ordinaria de una hipérbola que tiene eje focal horizontal, como el de la figura. X menos h a todo al cuadrado, sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado, sobre b al cuadrado igual a 1. Aquí no se sabe si a es mayor a b, pero puedo observar que en este caso podría decirse así, ¿no? El que tiene coeficiente positivo, en este caso es 1 sobre a al cuadrado, si el coeficiente es positivo para x, entonces el eje focal es horizontal. En cambio, si el coeficiente fuese positivo para y, el eje focal va a ser vertical.
de esa manera lo diferenciamos. Entonces, vamos al caso donde el eje focal es vertical. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Comenten, por favor. Todo claro, profesor. ¿Todo bien hasta ahí? Casi es la misma idea de la elipse, ¿no? Pero ahora veamos cuando el eje focal es vertical. Ah, ojo que en este caso estamos hablando de la ecuación ordinaria de la hipérbole. Es la ecuación ordinaria, ¿no? Canónica cuando el centro es el origen de coordenadas, el 0, 0. Y en este caso, cuando yo hago el desarrollo, igualando a 0 todo, puedo obtener la ecuación general de la hipérbola, ¿no? Tengo la ecuación ordinaria, la ecuación canónica y la ecuación general de la hipérbola. Y les decía que también se puede determinar la ecuación de la asíntota y de las rectas directrices. Ahora, como la distancia del vértice hacia la recta directriz es a al cuadrado sobre c y la excentricidad es c sobre a, aquí se puede hacer una combinación para obtener la ecuación de las asíntotas de la siguiente manera. Y menos k igual a más menos b sobre a por x menos h, y la ecuación de la directriz x igual, ya que se trata de una recta vertical, x igual a más menos a sobre e más h. A sobre b es lo mismo que a al cuadrado sobre c, ¿no? Ya, a sobre e es a sobre excentricidad, que es c sobre a, ¿no? Que equivale a al cuadrado sobre c. Entonces esto es a al cuadrado sobre c más h. La coordenada h es la que se desplaza, ¿no? En una, en el eje x, ¿no? Se va desplazando h. ¿Sí? Por eso se coloca así. Bien, pero eso lo podemos ver en la práctica, no se preocupen, lo vamos a ver ahí, ¿no? En todo caso, también podrían tener, pues, los formularios, ¿no? Los formularios con estas ecuaciones. Entonces, eso era para el caso de que la hipérbola tiene eje focal horizontal. ¿Y qué pasa si el eje focal es vertical? Bueno, la idea es la misma, es prácticamente lo mismo, pero ahora en la horizontal el coeficiente positivo para x y en la vertical el coeficiente positivo para y. Ese es el único cambio que vamos a tener. Esta, ¿no? Observa que el coeficiente positivo va para y, ¿sí? 1 sobre a al cuadrado, positivo. En cambio el otro es menos 1 sobre b al cuadrado, negativo. Entonces de esa manera reconozco si el eje focal es horizontal o vertical. La ecuación ordinaria, la ecuación canónica, en el caso de que el vértice sea el origen de coordenadas, y tenemos las ecuaciones general de la asíntota y de la directriz, de la recta directriz. Ya, pero vamos a resolver un ejemplo mejor, ¿ya? Aclarar todo esto. Vamos a ver los elementos de nuestra hipérbola. Empecemos con un ejemplito. Ahí está.
Dice el problema. Determine la ecuación canónica y las asíntotas a partir de los datos. Tenemos el foco y el vértice. Entonces, tenemos un foco, ¿no? Y un vértice. Solo un foco y un vértice. Entonces, lo vamos a ubicar en el plano. Ese es el plano. Y vamos a ubicar foco y vértice, ¿no? El foco 1, 4, 0. Entonces, con x igual a 4 e y a 0. Por aquí más o menos, ¿no? Ese es el foco 1. Y el vértice que es 2, 0. Entonces, mire, usted escoge su escala, pues, ¿no? Para mí, que cada 4 cuadraditos sea la unidad. Aquí va 1. Que cada 4, 5, ¿ya? Aquí va 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ya? Entonces, uno de los focos, 4, 0. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ahí está el foco F. Vértice, 2, 0. Por aquí está el vértice. Entonces, si yo, a ver, el problema dice, ¿no? Determina la ecuación de la hipérbola. Observo que en este caso el vértice y el foco están alineados. Entonces observo que el eje focal es horizontal, ¿de acuerdo? Para que sea vertical, el vértice pues tendría que estar por aquí, ¿no? O abajo. Entonces es de eje focal horizontal. Ahora, el vértice, aquí tenemos un vértice y tenemos un foco. Entonces, la forma de la hipérbola debe ser algo así, pues, ¿no? Así. Por aquí es el otro, ¿no? Algo así será. No hay otra forma, ¿no? Ya que el foco debe quedar dentro de nuestra hipérbola. No existe otra forma, ¿no? Entonces, más o menos ya sé, ya conozco el dibujo de mi hipérbola. Algo así será, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces ahí tenemos el vértice, tenemos un foco, por aquí debe haber otro foco, ¿no? Otro foco y aquí también un vértice. Vértice 1, vértice 2. Ah, pero un detalle, mira, dice que se trata de una ecuación canónica, ¿no? Ah, también esta podría ser el vértice. Entonces, como es canónica, el centro es el 0, 0. Yo estaba colocando por aquí el centro. Entonces, la única forma de que eso suceda es que sea por ahí, que tenga esta forma, ¿no? Así.
Entonces, esto porque el vértice es el origen de coordenadas, ya que se trata de la ecuación canónica de la hipérbola, ¿no? O sea que el centro es el 0, 0. Por aquí, ¿ah? Algo por ahí, ¿no? Ahora, puedo observar que la distancia del centro, que es el 0, 0, hacia el vértice, es igual a 2. Entonces, y esto era el valor de A, ¿no? Aquí esto es 2. Aquí también tiene que ser 2. Por lo tanto, el valor de A es igual a 2. A igual a 2. Y la distancia del centro hacia el foco es 4. Esta distancia es igual a 4. Es 4, ¿no? O sea que el valor de C es igual a 4, ¿no? Y C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Eso me permite hallar el valor de B. O sea, B es raíz de 12. B es la raíz de 12. Ya tengo A, tengo B y tengo C. Y como la ecuación canónica de una hipérbola con eje focal horizontal tiene esta forma, entonces mi ecuación quedaría como x al cuadrado sobre a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, raíz de 12 al cuadrado, igual a la unidad. X al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 12 igual a 1, viene a ser la ecuación canónica de la hipérbola. Podría determinar el otro vértice, que sería menos 2, 0. El foco, menos 4, 0. También podría determinar las ecuaciones de las asíntotas, la excentricidad, ecuación de la asíntota, la excentricidad, el lado recto. Podría determinar las ecuaciones de las rectas directriz. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a tomar aquí, aparte de esto, vamos a calcular las ecuaciones de la recta directriz. Por ejemplo, aquí hay una recta directriz. Recta directriz 1, recta directriz 2. Recta directriz 1, recta directriz 2. Recta directriz 1. X igual constante porque se trata de una vertical. Y la distancia del centro hacia la recta directriz era a al cuadrado sobre c. Como ese es el origen de coordenadas, sería menos a al cuadrado sobre c. Es decir, menos a al cuadrado, que es 4, sobre c, 4, x sería 1. Y la recta directriz 2, x igual a al cuadrado sobre c. 1 positivo. Como c es mayor que a, siempre la excentricidad va a ser mayor a 1. En este caso, nuestra excentricidad es igual a 2. Y las ecuaciones de las asíntotas y igual a menos k más menos b sobre a por x menos h. Entonces sería y
igual a más menos b sobre a, b es raíz de 12, a es 2, raíz de 12 sobre 2 por x. K es 0, h es 0. Entonces quedaría como y igual a más menos la raíz de 3x. Las asíntotas van a pasar por el centro. Pasan por el centro, ¿ya? Disculpen ahí que no sea tan preciso que digamos, pero más o menos esa es la idea, ¿ya? El lado recto, 2b al cuadrado sobre a. Y puedo calcularlo. Lado recto, 2 veces b al cuadrado, o sea, 2 por 12, 24, sobre a, que es 2. Excentricidad, c sobre a, que es 2 también. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pregunten, por favor, si tienen dudas. Profesor, profesor, ¿Alguna pregunta? tuve un problema con internet y hace un momento había entrado. Ya, ok. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿A siempre va a acompañar a X? A ver, A siempre va a acompañar a X. Ah, ¿se refiere a esto? En el caso del eje focal horizontal, sí. Pero no lo vea como A o B, porque en realidad A y B podrían ser hasta iguales. No necesariamente diferentes, ¿no? No se sabe si A es mayor a B o B es mayor a A. En realidad no hay ninguna comparación con A y B. Pero sí podemos ver el signo, mire. No es O como sea, la parábola. véalo así. Ajá, véalo como 1 sobre A al cuadrado. 1 sobre A al cuadrado, en este caso es positivo. Tiene signo positivo. Y el otro es 1 sobre B al cuadrado, que tiene signo negativo. El que, si el signo positivo acompaña a X, el eje focal es horizontal. Así véalo, ¿ya? Pero si el signo positivo acompaña a Y, entonces el eje focal es vertical. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profesor, si, Pregunta. si el centro ya no es 0,0, ya no se le puede hallar la ecuación canónica. Claro, ya no sería canónica, sino sería la ecuación ordinaria. Ecuación ordinaria de la hipérbola. De esta forma, ¿verdad? X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces el primero fue de eje focal horizontal.
Y el segundo, eje focal vertical. Eje focal horizontal. Y el otro es eje focal vertical, ¿no? Eje focal vertical. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos con un ejemplo número 2. A ver. Bueno, ya que estamos hablando de la ecuación canónica, vamos a decir así. Determine los elementos de la siguiente hipérbola. Si no le dicen que es una hipérbola, usted lo reconoce por el tipo de ecuación. Porque podría decir, determine los elementos de una canónica, ¿no? Y la canónica podría ser una hipérbola, una elipse, una parábola, ¿no? Entonces, pero usted lo reconoce por el tipo de ecuación. Elementos de la siguiente hipérbola. A ver, ¿qué le ponemos? Ponemos... Una sencilla, ya 4x cuadrado. 4x al cuadrado. Menos 9x al cuadrado. Menos 9y al cuadrado. Menos 9y al cuadrado. Igual a 36. Profesor, una duda. Esta clase es de la semana 14, ¿verdad? Claro, la próxima semana vamos a completar nuestra sesión, todas las clases, y en la semana 15 tenemos ya las exposiciones. Ok, No se profesor. olvide. No se olvide. No olvidaré ello, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si habrá tiempo para que ustedes puedan intentar el ejercicio, resolverlo. No sé qué opinan. O lo resolvemos. ¿Puede seguir resolviéndole a usted, profesor? Sí, de repente nos dan el tiempo, ¿no? Vaya a pasar que nos dan el tiempo, mejor lo voy a resolver yo, ¿ya? Entonces, para que tenga la forma de la hipérbola, en el lado derecho tiene que ser igual a 1. No tiene la forma, entonces tengo que dividir entre 36. Entonces, a toda la ecuación la voy a dividir entre 36. Entonces, aquí lo divido entre 36 en el lado izquierdo y en el lado derecho también. Divida entre 36.
Entonces 4, cuarta 1, cuarta 9, sería x al cuadrado sobre 9. Novena 1, novena 4, y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces aquí veo que a es 3, a es igual a 3 y b es igual a 2. En este caso a acompaña el positivo, ¿no? Por eso lo colocamos así. Bueno, como a es 3 y b es 2, por Pitágoras se puede determinar el valor de c, que sería 13, ¿no? Pitágoras. Esa no sería, profe. Profesor, ¿no sería raíz de 13? Raíz de 13, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Eh? Entonces, la hipérbola tiene eje focal horizontal o vertical. Horizontal. Horizontal, porque el positivo le acompaña a x, entonces tiene eje focal horizontal. Además, el origen de coordenadas es el centro, ¿no? Ya que es x menos 0 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. Entonces, eje focal horizontal con centro en el 0, 0. O centrado en el 0, 0. Algo por ahí, ¿ya? Algo así, ¿ya? Disculpen ahí que no sea tan preciso con el dibujo. Esto usted lo puede hacer con algún programa, ¿no? Para que sea exacto, uniforme. Hay programas en línea, ¿no?, que dibujan estas ecuaciones. Symbolab, por ejemplo, lo hace. Entonces el centro es el 0, 0. La distancia del centro hacia el vértice es igual a... Profesor, una pregunta. Para que sea horizontal, ¿qué tiene que ser en positivo? ¿X? El coeficiente que le acompaña a x. El coeficiente que le acompaña a x es un noveno, ¿verdad? Ajá. Ya, entonces positivo, por lo tanto el eje focal es horizontal. Y si es vertical sería negativo. Exacto. Si es Ya. vertical, el coeficiente que le acompaña a x es negativo, ¿eh? Menos 1 sobre b al cuadrado. Ya, El ya, coeficiente profesor. que le acompaña a y es positivo. Ok. Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a determinar los focos, vértice. Como saben, la distancia del centro hacia el vértice es igual a, ya, hacia los vértices igual a, y hacia los focos es igual a c, la distancia c. Distancia c hacia los focos. Entonces, es el foco, ¿no? Es el vértice. Vamos a llamarle foco 1, vértice 1. Entonces, el foco 1 tendrá por coordenadas, como este es el 0, 0, el origen de coordenadas, 0, 0. Entonces, la distancia hacia el foco es c, c unidades, que es raíz de 13. Entonces, sería menos raíz de 13, cambia el valor de x, ¿verdad? En la horizontal, punto y coma 0. El foco 2 sería raíz de 13, punto y coma 0. La distancia c, ¿no? El vértice 1 tiene por coordenadas, como la distancia es a, que vale 3, sería menos 3, 0. Y el vértice 2 tendrá por coordenadas 3, 0. Tenemos vértice, foco. Podemos calcular el lado recto. 2b al cuadrado
sobre A. 2 por 4, 8 sobre 3, 8 tercios. Podemos calcular la excentricidad, C sobre A, raíz de 13 sobre 3. Podemos calcular las ecuaciones de la recta directriz. Y igual a más o menos B sobre A por X sería la directriz, ¿no? Y igual a más menos B 2 sobre A3 por X. Y podemos calcular las ecuaciones de la recta directriz. Estas son las asíntotas. Recta directriz 1 es vertical, o sea que X es constante. La distancia del centro hacia la recta directriz directriz. La distancia del vértice, ¿no? Del vértice hacia la recta directriz es A al cuadrado sobre C. Del vértice, ¿ah? Ojo, del vértice. Yo me parece que... Parece que estoy cometiendo un error aquí, porque le he colocado vértice. Aquí, disculpen, me he equivocado, ¿ya? Debería ser del centro, medido desde el centro, ¿ya? Por favor, ahí corrigen. Debería ser desde el centro. Al cual le voy a llamar C mayúscula, ¿ya? C mayúscula, ese es el centro. Del centro hacia la recta directriz es A cuadrado sobre C. Aquí sí lo calculamos bien, ¿ah? Porque, a ver, tomamos A al cuadrado, que fue 4, y C que fue 4, ¿no? Y medido desde el origen. Está bien, ¿ah? Ya, aquí también vamos a calcular. Sería A al cuadrado sobre C. A al cuadrado sería 9 y C sería raíz de 13. Entonces sería X es igual a menos 9 sobre la raíz de 13. Y la recta directriz 2, X es igual a 9 sobre la raíz de 13. La distancia se mide desde el centro, ¿ya? Preguntas, dudas, comenten por favor. Pregunten si tienen dudas. Entonces, los elementos de una hipérbola son foco, vértice, lado recto, excentricidad, y también tenemos a las ecuaciones de las asíntotas y las rectas directriz. Todo esto se puede determinar a partir de los valores A, B y C.
Profesor, Sí, en la ecuación de la directriz es x es igual más menos a sobre b más h, ¿no? En ese caso, que es horizontal, ¿no? Y entonces siendo ajá. vertical se cambiaría como y nomás. Y es igual más menos a sobre más k. Sería. Claro, siempre el K va a acompañar a Y. Y menos K sería. Y el H va a acompañar a X. X menos H. ¿De acuerdo? Profesor, ahí en el gráfico podría mostrar la asíntota. Sí, claro que sí. Ahorita vamos a mostrar la asíntota. Algo así, ¿no? Son las asíntotas. Eso en el caso de que el eje focal sea horizontal. Ahora, de repente la pregunta de su compañero fue, ¿y qué pasa si es vertical? Si es vertical, ya no sería, si es horizontal, es B sobre A. Pero si es vertical, es A sobre B. Pero siempre el valor de H acompaña a X, el valor de K acompaña a Y. Lo único que cambia es la pendiente. En la horizontal, B sobre A. En la vertical, A sobre B. Profesor, ¿cómo dijo vertical A sobre B y horizontal B sobre A, no? Sí, 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 sí. Ahí ven la diferencia, ¿no? En la vertical, con eje focal vertical, dependiente A sobre B. Y en la horizontal, la pendiente B sobre A. Ok, profesor. Profesor, en la ecuación asíntota y es igual más menos b sobre a por x, ¿no? Siendo horizontal, ¿no? Eh, Sí, siendo eje focal horizontal. ¿Por qué y x? Porque, bueno, en sí, esto ya dentro del cálculo que se ha realizado, ¿no? Los matemáticos ya hicieron el cálculo y han determinado que las ecuaciones de las asíntotas son de la forma y igual a mx más b. Entonces, hay que realizar un cálculo para obtener la pendiente. Y eso lo pueden hacer a partir de un par de puntos. Y aquí tenemos, ¿no? Observan este cuadrito. Aquí pasa nuestra asíntota, ¿no? Ahí pasa la asíntota. Entonces ahí se puede observar la pendiente, que es el valor de y dividido entre el valor de x. Entonces, mediante cálculo se puede observar que, o llegar a determinar que la pendiente, para este caso, es b sobre a. B sobre A, en este caso positivo, ¿no? Porque tiene la orientación positiva, con pendiente positiva. Y para el otro caso, la pendiente negativa. Inclinación hacia abajo, ¿no? Decreciente. El otro es creciente. ¿Sí? Ya que aquí esto es B, esto es B.
Habíamos dicho, ¿no? Y la distancia del centro al vértice, esto es A. Entonces, B sobre A es la pendiente. Es la tangente del ángulo, ¿no? Que se determina aquí. B sobre A. Por eso es B sobre A. Positivo, ¿no? Y para el otro lado, negativo. A ver, no sé si con esto queda claro. ¿Podría dar un ejercicio más, por favor, profesor? Ya, justo ahora voy a dejar un ejercicio para que usted resuelva. Muy bien, justo eso iba. Profesor, una pregunta. Ya tomó la lista de asistencia, ¿verdad? Y ahora voy a tomar una segunda lista, así que atentos. No se descuiden. ¿Hasta qué hora usted toma por tardanza? Porque yo me conecté a las 8:13 por ahí. Ah, también tomo hasta la última hora, no hay problema. No, me refiero o sea, ¿hasta qué hora usted considera tardanza? Mire, yo personalmente considero tardanza a las 8, ya considero tardanza. Usted debería ingresar 7:59. Si usted me hace esa pregunta, para mí es tarde las 8 ya. Salvo que haya tenido una dificultad, ¿no? Entonces, por eso yo espero 5 minutos. A veces los Ya, espero un poquito más. Entonces, ya para mí es tarde, pero ingrese, no hay problema, ¿no? Si puede ingresar 8:30 es porque tuvo una dificultad y se comprende. Ahora, cuando es ok. recurrente, eso sí ya preocupa, ¿no? Porque de repente puede ser mentira, ¿no? De repente no ha tenido una dificultad, sino que se quedó dormido, ¿no? Y no fue sincero o sincera, ¿no? Ya, pero entonces Ahora, ahorita va a retomar la asistencia, ¿no? Porque aquí me sale que falté y estoy presente. sí, voy a tomar la asistencia. Es que cuando yo llamé lista, usted no estaba, ¿no? Por eso tengo que poner falta. Ahora, si llamo Ok, la segunda lista y usted contesta, entonces está presente y se le considera como tardanza. Ahora, si llamo lista y usted no vuelve a contestar, entonces de repente solamente lo dejó conectado, ¿no? Y eso es ausencia. ok, profesor. Ya vamos a... Ah, yo quería revisar si es que han enviado la actividad de la última sesión, porque me parece que hay algunos que no han entregado. Pero por si acaso les vamos a hacer un llamado, ¿ya? Para saber a ver qué pasó. Bueno, les comento, Barreda está ausente porque ha justificado su inasistencia. Él lo ha justificado de manera formal, como debería ser, ¿no? Entonces, por eso es que ahí también les he colocado ahí justificado. Esperar a que se recupere, esperemos que pronto. También me escribió, yo bueno, le deseo lo mejor, que se recupere pronto. Él no ha entregado, pero ya seguramente se comunicará con nosotros, ¿ya? Guapaya no ha entregado, Castro no ha entregado, parece que son los alumnos que ya no están en el curso. Romani tampoco ha entregado, no está, parece. Tavera no ha entregado. ¿Tavera se encuentra? ¿Está Tavera? Sí, Igual, profesor. igual Tuoni no ha entregado. Hay dos Profesor, disculpe, estudiantes ¿qué que no he no han entregado? entregado. Disculpe, ¿Qué es lo que yo no he entregado? no has entregado la actividad de la última sesión. Pero yo lo he enviado. Voy a Entonces, fijarme un ratito, ¿sí? ya me preocupé, Voy a, ya voy a me fijarme en preocupé mi acto, porque ¿sí? Profesor, podría seguir revisando porque tal vez haya habido problemas. También puede ser por mi internet. Mi internet es bien lento y carga y después ya no carga.
Voy a aprender. Mencioné a tres, ¿no? A tres estudiantes ahí que no han entregado. Bueno, yo informo que no han entregado. No aparecen en mi aula virtual, no aparecen, ¿no? Entonces, siempre les llega un mensaje de que se entregó, se envió, algo así. Eso hay que Profesor, verificar, ¿ya? ¿esa nota de actividades es como nota de participación o como que nota va? Sí, va dentro de las notas de participación. Así que participen, chicos. Una actividad cortita, ¿ya? 5 ejercicios que lo podemos hacer ahora en 20 minutitos. Y, por ejemplo, ahorita tenemos 20 minutitos y les voy a dejar esa actividad, ¿ya? Otra actividad. Estamos ensayando ya para nuestro examen. Porque como es examen final, ya es la última opción y no quisiera que pase algo por ahí que alguien no pudo entregar porque no sabía cómo, ¿no? Estamos ensayando, ¿ya? Ahora equivóquense, ahora consulten todo eso para que en el examen final ya no haya ninguna dificultad, ¿ya? Profesor, A ver, quizá, sí, sí, ¿recuerda ese Excel que tenía de las participaciones? Sí, bueno, algunos ya llegaron a el los Excel, sí. 20 puntos. Ah, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Entonces tienen su 20 ya. Den la opción a los que no están participando. De repente tienes el Excel ahora, Yanixa, y puedas mencionarlos para Sí, eh, que se animen, ¿no? sí, ahora lo comparto. Ah, ya, perfecto. Ah, bueno, aunque ellos tienen el Excel, ¿no? Me parece que sí tienen el Excel. Sí, Ellos está saben, en ya el están. grupo, es más. Ajá, ya, muy bien, muy bien. Están advertidos, ¿no? Profesor, solamente en el caso de Rojas, que ya había completado los 20 puntos, no sé si colocar su última participación. Ah, colócale 21, pues, ¿no? Pero ya 20 nomás. No hay donación de puntos para mis finales, o no hay, ¿eh? Para mi siguiente ciclo, profesor, puede ser. Actividad. Al siguiente ciclo, sí. Siguiente ciclo, si se matriculan conmigo, ahí lo pongo en mate básica, su punto ahí. Actividad número 5. No recomiendo el examen sustitutorio. Porque el examen sustitutorio, sí, mire, si usted no ha aprendido, no ha podido completar las actividades durante las 16 semanas, no lo va a poder hacer en una semana. Eso sería mentirse. ¿Ya? Es más, ya por mi experiencia, no he visto alumnos que hayan aprobado en un examen sustitutorio. Bien difícil, ¿ah? Hasta ahora no me ha tocado ninguno. Porque ya es todo el curso, pues imagínense. Por eso es que yo dejo las actividades, para que puedan tener buena nota. Ahí tienen la nota de responsabilidad social, que es 20% también. Les dejo exposiciones para que ustedes de forma anticipada puedan revisar los temas que ya se han tratado, por cierto, ¿no? Y o sea, ahí tampoco debería haber ninguna dificultad. En el examen parcial sí hubo por ahí una dificultad con algunos estudiantes que no pudieron completar la actividad, pero eso eh, no es tan representativo, ¿no? Como lo demás. Así que depende de ustedes. Aquellos que no están cumpliendo, difícil, ¿ah? Difícil que lleguen a que son contaditos, ¿ah? Son unos cuantitos nomás. Difícil que lleguen a aprobar el examen sustitutorio. Así que en el examen final ya todos deberían haber aprobado.
Voy a dejar esto y... A ver, creo que la actividad fue reciente, ¿no? La última actividad fue el lunes, creo, ¿no? Sí, profe, el lunes. Ya, entonces, solo van a enviar el ejercicio, desarrollar. Bueno, van a desarrollar todos los ejercicios cuando haya tiempo, pero van a enviar dos, ¿ya? Enviar 2 ejercicios al aula virtual. Dos ejercicios, 5 minutos cada uno. Son 10 más el envío, 15 minutos. En 15 minutos podríamos completar la actividad. Voy a activar la opción ahí en el aula virtual, ¿ya? Ahora voy a tomar asistencia, la segunda lista. Yo creo que sí, puede elegir usted, ¿no? Pero de repente, como se trata de la actividad del día de hoy, pueden escoger tal vez la número 2 y la número 4, ¿no? O la 2 y la 3. ¿Ya? Profesor, soy Rojas Quiroz. Por mi parte, sería opcional la actividad 5 si lo hago, ya que llegué a mis 20 Eh, puntos. Mejor presente, ¿sabe por qué? Porque si no, si yo me olvido, y yo pienso que usted no ha querido entregar, ¿no? Mejor presente. Profesor, ¿Sí? Presente en un par de ejercicios. profesor. Ujú. Sí, Anixa. Discúlpame, Rojas, pero no era Rojas, era Suárez. Ah, Equipo. Ah, Suárez, ¿eh? Disculpe. Bueno, ellos tienen el Excel, ¿eh? Ellos pueden Sí, observar. sí, está en el ex. Está en el Excel. Ya voy a llamar a los que no dijeron presente en la primera lista, ¿ya? José Castro. Presente, profesor. Ya, ok. De la Cruz. Guapaya. Ramos. Presente, Rojas. profesor. Presente, profesor Rojas. ¿Ramos está? Sí, profesor, presente. Y Rojas. Rojas. Presente, profesor. Romani. Rondán. Eyes. Presente, profe. Ok. Villarruel. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Waltuoni. Presente, profesor. Ok. Ya está. Ya chicos, entonces presentamos la actividad, lo voy a colocar ahí en el aula virtual, ¿ya? Ahora, si faltara el tiempo, de repente dejamos una media horita más, ¿no? Porque creo que tienen libre, ¿no? En la siguiente hora. No, Profesor, en mi profesor caso, matemática 1. profesor, en mi caso con otras compañeras más, no sé si están en este curso, Fanny y Nayeli, tenemos una exposición a las 10 que dar. Ah, ya, entonces damos un tiempo más. Ajá, por favor. Ya.
Ya, muy bien, muy bien. Como esto es un ensayo, no hay problema, ¿ya? Pero en el examen final sí ya no va a haber tiempo adicional porque ya la escuela pide ese horario, establece ese horario, ¿no? Y no podemos salir de ahí, ¿ya? Entonces, esto sirve de ensayo para que puedan cargar su archivo, calculen su tiempo, su internet, ¿no? A veces falla el internet. Lo voy a colocar como una actividad número 5, ¿ya? Profesor, Dígame. profesor, puede ser hasta las 6 de la tarde, profesor, pasa que pues no tengo cómo poderlo subir a la plataforma, profesor. ¿Usted cree que puede ser esa opción? Hasta las 3 de la tarde. Ya vamos a hacer 3 algo más simpático o todavía, ¿ya? hasta las 6 5 de de la la tarde. tarde, ¿está bien? Sí, profesor, 5 de pasa la que tarde, ¿ya? no tengo máquina para poder subir los ejercicios, profesor, por favor. Ya, ok. 5 p.m., ¿está bien? Ya, profesor, gracias. Vamos a hacer algo más simpático todavía. Hasta la noche, ¿ya? Subir 2 ejercicios. Profe, pero hasta la noche igual solamente 2 ejercicios, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, ya, profe, gracias. Profesor, con respecto a los trabajos, se los envío en un drive, ¿no? Sí, en una carpeta. En una carpeta drive. Sí, en una carpeta de Drive, por favor. Oh, sí, pues, ¿no? Ahora, los enlaces de YouTube los puedes colocar en una hoja, ¿no? Colocando ahí el apellido y su enlace respectivo. Ah, entonces no lo van a colocar en la monografía. En la monografía. También, también, también. Ujú. También. Entonces va a ser hasta la noche, ¿ya? Hasta las 10 de la noche. Par de ejercicios nomás. Usted escoja 2. Puede hacer ahora también, ¿no? Estamos en nuestro horario de clase. Ya, chicos, las oportunidades están, por favor, no las desaprovechen. Después del examen final ya no hay más oportunidades. No habrá trabajos adicionales.
no, bueno, yo creo que todos ahí, los que han estado participando activamente en el curso, ya van a aprobar ya. Los que no han tenido mucha participación, eso sí, ahí sí, por favor, pónganse las pilas, ya todavía quedan un par de semanas. Profe, ¿hasta qué día tenemos para entregar la monografía y el video? Supuestamente era hasta ayer, pero hemos dado plazo hasta el día martes 7. Hemos ampliado el plazo. Ya, pero es lo mismo que va a hacer Cielo. Va a crear una carpeta y ahí van a alojar sus documentos. ¿O prefieren que lo hagan en el aula virtual? Depende de ustedes, ¿ah? ¿Cielo, has creado la carpeta o todavía? No, profesor, todavía. A ver si por favor ya creas la carpeta porque ya hay trabajos ya. Solo una carpeta y una hoja, ¿no? En Word y ahí van a colocar su enlace, ¿ya? Ya. Bueno. Sería todo, jóvenes. Nos vemos en la próxima reunión. Cuídense mucho. Hasta luego. Tómenle una fotito si es posible. En todo caso, ya también lo he subido en el aula virtual, ¿ya? Y lo van a poder encontrar, estos ejercicios. Me despido. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego, Chao. profe. Ya, chao. Gracias, profesor. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, chao.